Eliana Machado, eres una escritora franco-brasileña, autora de interesantes obras poéticas, cuentísticas, y ahora nos sorprendes con una obra, una novela de ciencia ficción. Realmente este estilo nos ha sorprendido porque tiene casi un guión cinematográfico. Quisiera preguntarte dos cosas. ¿Es natural, sale de ti de manera natural esta forma, este estilo cinematográfico de escribir una novela de ciencia ficción? Y en segundo lugar, ¿cómo así incursionaste en la ficción? Sí, desde el comienzo de la novela ya la concebía como si fuera una película, porque es así como lo hago yo cuando escribo, ¿no? Yo veo las imágenes, entonces es bastante visual lo que yo hago, tiene muchas imágenes. Y pues la ciencia ficción me vino a través, yo creo, sobre todo de la novela fantástica, de los años 60 por ahí, ¿no? Entonces de ahí me vino sobre todo, pero claro, a través del cine también, ¿no? A través de las nuevas tecnologías. Has mencionado la generación del 60, Sí. la novela fantástica. La literatura de ficción tiene tres grandes rubros. La literatura fantástica, la literatura de terror o de horror y la ciencia ficción. De ahí el interés de preguntarte qué autor en particular de ciencia ficción ha influenciado en ti. Eh, pues han sido varios los autores. En literatura fantástica, pues Cortázar, me gustó muchísimo, Borges, Bioy Casares, Asimov, Quiroga también. Isaac Asimov. Uh, menos, pero no solo este tipo de literatura, pero también otro tipo de escritura, ¿no? Yo me intereso a todo lo que es tecnología, pues los avances que hacemos hacia fuera del universo, también esta cuestión de si estamos solos en el universo, también eso también me preocupa bastante, ¿no? Entonces yo leo un poquito de todo y de ahí nace mi escritura, de este Efectivamente. contexto mixto. Sí, efectivamente, se advierte también una información tecnológica. No obstante, como bien se conoce, la literatura de ciencia ficción tiene sus etapas. Ha atravesado su etapa primigenia, la etapa de oro, ¿no? De los años 50-60, donde predominaban los robots. Luego vino la etapa de los 80, en donde ya se hicieron de lado los robots y aparecieron la tecnología, también con una repercusión en el cine. Sin embargo, en tu novela vemos un elemento nuevo, que nos hace pensar que perteneces a una generación nueva de la ciencia ficción, por decirlo de alguna manera, a la generación del milenio, en el que se combina la preocupación tecnológica, los seres alienígenas, con los problemas globales. Y estoy aludiendo estrictamente, en este caso, como se hace en la novela, a los problemas ecológicos. ¿Estarías tú de acuerdo en que ha surgido, y tú eres parte de una generación del millennium, como una nueva etapa de la ciencia ficción? Totalmente, totalmente. Ahora esta preocupación ecológica también viene de porque tú eres brasileña. Y ahí hay que conservar la naturaleza, el Amazonas. No solo eso, yo creo que tiene que ver también con mi carácter, mi personalidad, ¿no? Yo soy una persona muy cercana a la naturaleza, a los animales, a esta cuestión ecológica, antes de esta moda, ¿no? De ecología. Siempre he sido así, siempre tuve esta curiosidad hacia el microcosmo. Ajá. Desde pequeña recuerdo cuando me ponía a mirar las hormigas, cómo trabajaban, cómo vivían y todo esto. El capítulo primero es muy interesante, la primera parte más bien. Una singular aventura. Y aludes a una comunidad recreacional que se denomina Nueva Odisea. Nueva Odisea, efectivamente. Estas comunidades recreacionales son reales, existen realmente en Brasil. Bueno, claro, las colonias vacacionales existen, ¿no? Pero esta la he inventado yo.
A través de mi experiencia yo también enseño. Entonces alguna vez hacemos este tipo de viajes ecológicos, pedagógicos, ¿no? Entonces he puesto también algunos elementos de mi propia experiencia en ella, en la nueva Odisea. Y a propósito de la parte biográfica, ¿has proyectado tus experiencias personales en algún personaje en especial? En todos. Ajá. Cada uno tiene un poquito de mi personalidad y mis preocupaciones. Sin embargo, hay un personaje que destaca más de todos. Me parece que el que descubre el- el- la calavera, el cráneo, ese cráneo de cristal. Bueno, yo intenté pesar, ¿no? Y distribuir los roles para que no hubiera un héroe, un protagonista, porque es un grupo, ¿no? Y el mensaje de la novela es este, que uno nunca está solo, uno no puede hacer nada solo, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Claro. Por eso intenté, no sé si he logrado, pero intenté distribuir los roles de manera equilibrada, ¿no? Para que esa idea de trabajar en equipo surgiera cada uno poniendo de su parte para Sí. realizar un todo. Ajá. Llama la atención que el grupo que es el protagonista de la novela sea el grupo de los Fisgones, mientras que subsistían otros grupos, Sí. que eran más pasivos, más corrientes, por decirlo así. Ujú. ¿Obedeció esta dinámica a algo premeditado o especial? Sí, porque son en principio 3 volúmenes, ¿no? Entonces, este es el comienzo. Normalmente estos jóvenes van a quedarse 10 días en la colonia. Entonces, la aventura va a seguir porque solo ha pasado pues un día, 24 horas. Entonces, ahora sí va a empezar esta comunión entre todos, ¿no? A ver lo que va a pasar. Sí, efectivamente, hay una superposición del tiempo, una ruptura espacio-temporal que llama mucho la atención y que tiene que ver seguramente con tus conocimientos científicos y tecnológicos, Sí. y que hacen que la novela sea muy interesante. ¿Cómo así añadiste este capítulo? ¿Cuál? El En de la- particular. La ruptura de espacio-temporal. ¿De qué capítulo exactamente? Cuando están ellos prácticamente no secuestrados, sino están invitados, por decirlo así, a ese mundo intraterrestre. Yo creo que es inconsciente y viene de mis lecturas, pero para mí es bastante difícil saber pues de dónde saco las ideas, si de verdad son mías o si las transformo, entonces no lo tengo muy claro, me llega así, lo escribo, pero yo creo que viene de estas múltiples lecturas que hice de literatura brasileña, literatura portuguesa, española, hispanoamericana, rusa, francesa. Luego es difícil saberlo, ¿no? ¿De dónde viene? Pues Claro. está en el aire, yo diría, ¿no? Cierto. A propósito de literatura brasileña, Brasil es un país en donde predomina mucho el, por decirlo de esta manera cruda, el espiritismo o el espiritualismo. Es un país magnético en este aspecto. ¿Tuviste una elección de Brasil, de significarlo en Brasil por este motivo? No, yo creo que quise empezar hablando de algo que conocía y rescatar, ¿no? Porque hace tiempo que ya no vivo en Brasil. Entonces yo creo que quise volver a los orígenes y empezar del comienzo, de mi comienzo, ¿no? Que fue allí. Incluso esta colonia de vacacional se encuentra en la Serra de Cantarera, que se encuentra pues juxtaposta al barrio donde vivía yo de niña. Entonces la conozco. Sí, se nota que es una rememoración Sí. muy enriquecedora. ¿Qué hubiese sucedido si parte de los capítulos, estamos hablando ya fuera del contexto, lo hubieses significado en Francia? Sería otra novela, yo creo. Otra cosa completamente distinta. Pero quizás para el segundo volumen o el tercer, todavía no sé. Pero como hay un personaje francés, ¿no? Marcel. No sé. Entonces quizás haya una mayor interacción en terreno francés también.
Sí, vemos que la novela es una saga y ese es apenas el primer tomo. Sí. El primer tomo, sí. Sí. Ahora, esto nos permite entrar al tema de Francia. Es bien sabido que en Francia hay un grupo religioso ufológico que se llama los raelianos. Ujú. Y esto viene a colación porque en el capítulo tercero y cuarto, donde comienza Davos a conversar con el grupo de los fisgones, trata de hacer unas explicaciones sobre el ADN, los experimentos de estas comunidades alienígenas, y de ahí salió el hombre, ¿no? Ujú. Y me hizo recordar mucho, y a muchos hará recordar la novela, al mensaje que tienen los raelianos. ¿Existe efectivamente alguna conexión con esta religión? Yo diría que sí y no. No, porque no he pensado en ella, yo conozco su existencia, pero no me he inspirado para nada de ella. Yo creo que más bien el resultado de este trabajo mío es pues un trabajo de actualidad, como si estuviera en el aire, ¿no? Todas estas ideas en movimiento y las capto, ¿no? Ujú. Otro aspecto que resalta en la novela es la ausencia de Dios. Prácticamente es una imagen invisible que pasa desapercibida, lo cual no llama mucho la atención porque la ciencia ficción nace en el mundo moderno, que es un mundo secularizado, que es un mundo agnóstico, escéptico, ateo. ¿Quiere esto decir que hay una suscripción del discurso modernista? Yo creo más bien que forma parte de mí y de lo que pienso, ¿no? Yo veo Dios como una energía que todo crea y que está aquí entre nosotros. No tiene forma, no tiene un nombre, una religión particular. Es esa energía que mueve el mundo. Por eso no aparece de manera pues física o como podría serlo, ¿no? En esta novela que también se presta a esto. Entonces, yo creo que es más bien la visión de la autora. Ah, sí, efectivamente, una ¿Qué visión. pasa, no? No, no, y además es una visión compartida por el mundo, por ciertos sectores del mundo de la física o de la ciencia. Sí, me encanta la física. Sí. Sí, 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 que tiene, en vez de una visión teísta, tienen una visión panteísta, de la energía con la divinidad. Sin embargo, el libro también nos remite a otro tipo de problemáticas, en este caso la ecológica. Llama mucho la atención que Davos ponga el énfasis en la salvación de la Tierra. ¿A dónde te orientas con este subrayado? Formamos parte de un sistema solar. El sistema solar está dentro, ¿no? De una galaxia, la galaxia dentro del universo. Entonces, una acción llama a otra acción. Es como tirar una piedra en el lago, ¿no? Entonces, si hay una destrucción de la Tierra, también va a afectar los demás planetas, ¿no? Por eso hay esta preocupación de este ser que vive en otro planeta también, ¿no? En otra galaxia, de preservar esta unidad, ¿no? Preservar el microcosmo en el macrocosmo, porque todo es uno. Y lo que pasa en un lugar afecta otro lugar. Por eso necesitamos tener el equilibrio universal. Y por esto esta preocupación. Claro, Davos. claro. Las palabras tuyas son muy pertinentes, sobre todo por la coyuntura mundial en donde la amenaza de una guerra termonuclear vuelve siempre a surgir. Y parece que hay un tipo de desesperación en el mensaje de la humanidad por encontrar una salida pacífica y reconstructiva de lo que es la Tierra. ¿Tú crees que ese sea un móvil de la ciencia ficción actualmente? El mío sí. Sí, este es el mensaje, que cada uno tiene que hacer su parte y no solamente ser el lector pasivo, ¿no? Tiene que tener su parte de acción. Cada uno puede mejorar el planeta, su propia vida, su entorno. Hay que empezar por su entorno, ¿no? No solo preocuparse, pero hace falta la acción. Eso llama mucho la atención en la novela, porque la literatura platillista, por decirlo de alguna forma, también literatura ufológica, viene siempre a poner la esperanza en los seres alienígenas. Pero tu novela, a diferencia de esta tendencia, pone el énfasis en lo que puedan hacer los propios terrícolas.
Y Davos no quiere no quiere suplantar la acción humana, sino quiere invocar la acción humana. ¿Estamos en lo correcto? Perfecto. También tiene que ver con mi formación, yo creo, yo enseño, ¿no? Y en cuanto profesora, yo tengo que enseñar lo que uno puede hacer. Luego está el libre albedrío, ¿no? Entonces yo no puedo intervenir, yo no puedo cambiarte si tú no quieres. Pero si tú no sabes, yo puedo aportarte, ¿no? Las noticias, las informaciones, que es lo que Davos hace. Incluso Davos, en portugués, da voz, que se dice así en portugués, es aquel que da la voz, que aporta esta información, que abre los ojos, que desvela hacia otras cosas, otros caminos, las soluciones que uno mismo puede tener y hacer, y debe hacerlo. La literatura de ciencia ficción convoca siempre mucho la atención de un público determinado, que es el público adolescente. Y casi siempre lo ha hecho así. No obstante, con la proliferación de las corrientes ufológicas, ahora se ha expandido a muchas edades y concita la atención por sus repercusiones colaterales en ciencia, tecnología, física, etcétera, etcétera. Y por ello te pido una reflexión. ¿Cuál crees que sean, porque ya eres una autora de ciencia ficción, cuál crees que sean las tendencias a desarrollar en la literatura de ciencia ficción? Yo creo que naturalmente la literatura de ciencia ficción va a tomar el camino de Brasil Aventura Interior, yo creo, por esta preocupación con el entorno, con el medio ambiente, y también tiene que ver con los viajes que hacemos a otros planetas, ¿no? Entonces va a ser algo natural. Va a ser algo natural porque el ser humano tiene que encontrar sus respuestas, ¿no? Y para eso necesita acción. Entonces es una manera de abrir la mente hacia lo exterior, ¿no? Reflexionar hacia el interior, como es Brasil, doble aventura interior, ¿no? Y haciendo esto, pues abrirse hacia el exterior y encontrar las soluciones a nuestros problemas. Quisiera pedir una reflexión de tu parte sobre el subtítulo, porque el libro se llama Brasil y lleva como subtítulo Aventura Interior. Y acabas de hacer una alusión de que es una doble repercusión de lo interior. Sí. ¿Podrías hacernos una explicación? Mirar hacia adentro de su entorno, como es Brasil Aventura Interior, dentro, ¿no?, de esta comunidad en medio de la selva. Entonces, por eso interior, porque es algo que pasa en circuito cerrado, ¿no? Y luego reflexionar sobre uno mismo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién es el otro? ¿No? ¿Qué hago aquí? ¿Es que solo estoy observando o también tomo parte efectiva en todo lo que ocurre, ¿no? Como los personajes que están, pues hay uno que observa la parte de arriba, ¿no?, los árboles, las hojas, y hay este momento de reflexión interior, de soledad, porque cada uno tiene su pequeña aventura sola, están solos. Cuando determinan que hay un reto, que hay que buscar un trofeo, ¿no?, para ser el jefe del grupo, cada uno va a tener su pequeña aventura en soledad, en medio de la naturaleza, en interacción con la vegetación, en interacción con los animales, los insectos y también los seres, pues, mitológicos. Cierto. Hay un aspecto de la novela que concita mucho una interrogante enigmática, porque se queda pendiente de explicación. ¿Por qué la apertura de esta nave espacial que posibilita el contacto con los alienígenas intraterrestres, por qué se hace a través de un cráneo de forma humana y de cristal? ¿Por qué? Porque el cráneo representa la razón, ¿no? Es el centro del pensamiento. Todo se pasa aquí y aquí en la cabeza hay mucho misterio todavía, ¿no?
no llegamos a terminar de comprender cómo funciona el cerebro humano, si hay conexiones con otras dimensiones, ¿no? Lo que podemos de verdad hacer. Hay una teoría que dice que solo utilizamos pues unos 10% de nuestra capacidad cerebral. Entonces es un misterio como la propia vida. Por eso hay cosas pendientes, ¿no? No tenemos respuesta para todo. Que cada uno aporte la suya. Muy interesante, porque entonces uno de los mensajes que remite tu novela es que el hombre no debe renunciar a su razón, sino más bien, en vez de volverse un místico, debe ratificarse en el discurso racional, pero sin dejar de reconocer una dimensión suprarracional. ¿Es verdad? Sí, espiritual, ¿no? Una comunión con todo, con el entorno, todo lo que se ve y lo que no se ve. También porque la vista también es algo limitado, ¿no? Claro. Cuando nos ponemos pues gafas especiales podemos ver cosas que incluso no existen para nosotros, ¿no? Claro. Esto en el fondo, entonces, es una crítica también al cientificismo, es decir, al desarrollo de la creencia de una manera de pensar en donde la razón es el exclusivo discurso que debe hegemonizar y debe dejar de lado la fe, lo espiritual, la religión. Es un cuestionamiento entonces también a este tipo de pensar. Yo no diría que uno debe de dejar sus creencias, pero sí que debe de abrirse hacia abrir otras puertas, ¿no? No quedarse encerrado en una idea, pero aceptar que puede haber otro tipo de pensamiento, otro tipo de vida, otro tipo de, como diría, pues, que otra persona pueda pensar de manera diferente. Lo más importante es la armonía, que todos puedan vivir en armonía, sin hacer daño los unos a los otros, y sobre todo al planeta que es nuestro hogar, no tenemos otro, ¿no? Claro, este mensaje es realmente destacable, porque entonces la razón tiene que condecirse y corresponderse con el amor. Sí, claro, por supuesto. Es como una moneda, ¿no? Tiene dos caras. Y bueno, si solo tiene una parte, pues no tiene ningún valor. Exacto. Ahora, hablando del final de la novela, queda inconcluso. Deja al lector con el apetito de saber qué más va a suceder, hacia dónde va a conducir este contacto y esta misión que asume el grupo de los Fisgones. Efectivamente, también el lector se queda con muchas palabras de los protagonistas. Uno de ellos llega a decir, pero ¿cómo nosotros somos apenas unos imberbes adolescentes? ¿Cómo vas a confiar en nosotros? Y sin embargo tienen el valor de asumir esa misión. ¿Nos puedes dar algunos indicios, solamente indicios, hacia dónde va a ir el siguiente volumen? Yo sé que el final quedó en stand-by, claro, porque yo también estoy esperando más lecturas, ¿no? Más conocimiento, porque vivimos ahora mismo un periodo que todo va muy rápido, ¿no? Y entonces quizá dentro de un año, 2 años ya tengamos mayores informaciones sobre vida extraterrestre o algo así. También tiene que ver con esto, ¿no? Todo tiene un periodo de gestación. Entonces yo mismo ahora no puedo decir lo que va a pasar, porque recién empiezo el volumen número 2. Pero ya tengo una idea. Muy interesante. Claro, por supuesto. Muy interesante tu desarrollo literario y creacional, porque esto nos da un indicio también de que estás tocada por la literatura de ficción y que tienes el impulso de continuar en esta saga. ¿Realmente es así? Sí, perfectamente. Yo no he elegido, yo no pensaba que iba a escribir este tipo de novela porque yo tengo una formación más bien clásica, ¿no? De la literatura, y a mí no me gustan las etiquetas, las modas, no quiero encasillarla en literatura ecológica o así, no, es eso y ya está, y yo creo que es muy temprano para saber, bueno, dónde ponerla, dónde ubicarla, y este no es el mensaje más importante.
Claro. Eliana Machado, un gusto y un honor haberte entrevistado. Y esperamos la próxima publicación. Muchas gracias a usted por escucharme. Gracias.